Hola amigos, bueno, primero que nada, un saludo desde acá, Kelvin Sánchez, maestro FIDE de Venezuela. Y bueno, hoy ha sido un día bastante complicado. Al final de cuentas va a tratar de hacer este vídeo un poco tarde, pero siempre seguro. Más vale tarde que nunca, como dicen acá en Venezuela. Y bueno, pero hoy quiero acotar una partida que de verdad me sorprendió bastante y eso la acabo de ver hace quizás como una hora, que, que fue la partida de hoy entre Eduardo Iturrizaga y un GM bastante poderoso y muy reconocido como lo es Iván Chuk, quien hoy, bueno, tristemente para él ha caído en manos de Eduardo. Em, y bueno, sin más a que acotar, vamos a tratar de despejar un poco de ciertas dudas y interrogantes que tenía la partida, pero desde el punto de vista estratégico, Eduardo, por fortuna, hoy sí ha mostrado una gran fuerza como GM y bueno, ha dominado la partida casi en su totalidad, hasta ganar con un golpe táctico bastante sencillo de ver, vamos a decirlo así. Pero de verdad la partida ha sido trabajada de muy buena forma. Fíjense lo siguiente. C4, E6, ¿ok? Caballo F3, D5, E3, alfil E2 y B3. Esto realmente no sorprende a nadie. Ya se sabe que Eduardo juega usualmente este tipo de posiciones, de más o menos de la reti, a veces con doble fianchetto, a veces solamente con el fianchetto en la casilla B2. Realmente no es una sorpresa. Alfil F6. Esta jugada es bastante rara, ¿ok? Porque claro, de entrada pone de manifiesto el ataque sobre la torre que está en A1, pero el detalle es que cuando Eduardo hace caballo C3, que es una jugada muy correcta, eh, hacer, por ejemplo, alfil por C3 no es fácil de considerar, ¿ok? Porque ahora, cuando el peón toma acá en la casilla C3, este alfil tiene la poderosa jugada de alfil A3 para dominar la diagonal completamente hasta la casilla F8 y entonces comenzar a trabajar en las casillas negras, ¿ok? Adicional a ello, el concepto de la pareja de alfiles que ya les favorece y a pesar de la estructura doblada en el flanco de dama, sobre todo específicamente en la columna C, realmente no es algo grave porque dicho peón es fácilmente eh, cambiado, ¿no? En la casilla de 5, C por D5 y no, realmente no está pasando nada. Entonces, bueno, eh, aparentemente esta jugada alfil F6 puede ser cuestionable. No es que sea mala ni nada por el estilo, pero es un poco sospechosa. Una maniobra sospechosa porque si la intención no va a ser cambiar el alfil, entonces quizás era un poco más fácil desarrollar el caballo por F6, ¿ok? Esto es en base a teoría, ¿no? Pero bueno, alfil F6, caballo C3, caballo en E7, por supuesto, desarrollando el caballo, y aquí alfil A3. Y aquí las negras lanzan esta jugada un poco extraña, que es D4, o sea, fíjense cómo jugadas van siendo jugadas una más extraña que la otra. Claro, la idea supone que si las blancas toman, pues básicamente las negras van a tener posibilidades de atacar sobre el peón en D4 casi que de forma constante. Probablemente puedan hacer caballo de B a C6 y entonces la casilla en D4 queda ampliamente dominada, ¿no? Y es muy difícil reponerse a ello. Entonces, caballo E4, una jugada bastante buena que de entrada pone de manifiesto la captura del alfil que está en F6. Esa es la jugada directa que las blancas van a estar considerando casi en toda la partida. Entonces, caballo C6, alfil D3, una jugada de desarrollo bien interesante, porque siempre que que el peón tome, existe la jugada de caballo por F6 con intermedia y tomando del peón DD abriendo la columna D y obviamente el alfil va a quedar bastante sostenido ahí en D3. Entonces aquí se hace A5, una jugada que de verdad de principio es para hacerse preguntas, o sea, ¿cuál es la idea de A5? O sea, en muchos casos la intención de una jugada como A5, valorando esta estructura de peones, es posicionar el caballo en la casilla B4. Casi siempre, ideas por ejemplo como en la Ninso India, o incluso está en la India de Dama, ideas muy parecidas, en la Bogo India, ideas también bastante parecidas. Y la idea, pues básicamente es que si el alfil llegase a ser cambiado en B4,
el peón tomaría en B4 y la compensación de la torre en la columna semiabierta sería bastante evidente. Por esa razón, la jugada 5 tiene esa pinta de aspirar, ¿ok? Pero no es del todo clara, ¿no? Claro, una idea interesante podría ser intentar plantear el enroque, pero aquí hay que asumir de que ya de entrada las blancas van a comenzar a emprender ataques, ¿no? Caballo por F6, peón por F6, dama C2, atacando de entrada sobre la casilla H7, F5 enroque, y después de E5, entonces las piezas empiezan a colgarse, los peones empiezan a colgarse. O sea, aquí, por ejemplo, podríamos jugar alfil por E7, dama por E7 y alfil por F5 de entrada, ganando material, ¿no? Y claro, no se podría tomar de caballo porque entonces ahora caballo por E5 y también se ganaría material. Entonces, básicamente, jugar con el enroque ya de entrada se supone jugar en desventaja, ¿ok? Entonces, A5, una variante activa como mencioné anteriormente, enroque, peón por caballo por F6 intermedia, por supuesto, el alfil está tocando la torre, y peón por acá, y entonces caballo B4. Es decir, claro, aquí a caballo B4 supone la intención mencionada anteriormente. Si el alfil toma, el peón va a tomar y a pesar de ser peones doblados, la columna A como compensación es lo que prevalece. Entonces, la forma de juego acá que están llevando las piezas negras parece ser extraña, pero desde el punto de vista posicional, pues tiene sentido, ¿no? Y obviamente quitar el alfil, por ejemplo, hacer alfil E4, claro, ya hace la suposición de que se puede jugar F5 atacando el alfil, forzando el cambio de damas, toma, toma, quizás torre de A en D1, rey E8 nuevamente y sencillamente alfil B1. Y esta forma de jugar también es bien interesante, pero las negras no tienen problemas después de F6, ¿ok? Ya lo que queda es hacer F6, E5, alfil E6, rey F7 y quizás torre A en D8. Y bueno, si bien es cierto, las negras no están perdiendo, pues tampoco es que las blancas queden mal, las blancas están bastante bien, pero no se obtendría un beneficio muy directo de jugar contra el rey negro en el centro, en este caso, ¿no? Entonces, claro, por esa razón, alfil E4 es un poco sospechosa, pero se hizo la jugada caballo E1, ¿ok? Que es bien interesante porque supone el cambio del alfil blanco, ¿ok? ¿Qué pasa? Aquí se jugó torre A6 que tiene una intención interesante que es hacer torre D6, ¿ok? Presionando sobre el peón, sobre el alfil que está en la casilla de 3, pero en efecto forzar al alfil de casillas negras a tomar en B4, dando la compensación antes mencionada. Pero aquí Eduardo se saca una jugada que de verdad impacta, ¿ok? Dama H5, una jugada muy, muy fuerte. Claro, Dama H5 está preparando controles de entrada en la quinta fila, ¿no? Y la intención particular o el sustento de esta jugada radica en que no se puede tomar el alfil de D3, ¿ok? Si las negras tomaran el alfil de D3, torre D1, estaría clavando el caballo de forma directa, ¿ok? Y a torre D6, entonces alfil por D6 y básicamente las negras tendrían que defenderse con calidad de menos, ¿ok? Desde la apertura. Entonces, claro, otras jugadas diferentes, por ejemplo, C5 no funcionaría por caballo por D3 y el peón de C5 está colgado. Y, por ejemplo, en el caso de alfil D7, pues caballo por, y aquí se amenaza hacer caballo C5, por lo cual se forzaría a las negras a jugar B6, y si las negras jugaran B6, entonces la casilla C5 no es posible de usar con la pieza blanca, pero la torre quedaría mal ubicada en la casilla 6, tendría que básicamente reubicarse. Entonces, esto significaría ya de entrada la pérdida de la partida de forma estratégica, ¿no? Entonces, claro, torre D6 de forma directa, alfil E4 y C6. A mí particularmente me gusta la jugada F5, pero de forma directa no se está haciendo nada, sobre todo por la jugada alfil B2, ¿ok? Que alfil B2 supone en esta partida un ataque directo sobre las casillas negras, que están todas débiles basadas en la estructura de peones que tienen las negras acá. Entonces, bueno, C6, caballo C2 y F5. Tomar en C2, alfil por C2 y torre D2 básicamente haría la posibilidad de que el blanco jugara torre D1 tranquilamente porque la dama tiene problemas en D8. El problema de esta partida casi siempre se ubicó de forma directa en el mal desarrollo que tenían las piezas negras y en las buenas casillas que tenían las piezas blancas. Por ejemplo,
esta, por ejemplo, esta. Por ejemplo, el alfil que tiene de blanca de C2 que también es muy flexible y evita jugadas, por ejemplo, como el enroque. Hacer enroque pues sería mundial si no está pasando nada en la partida, pero en este caso las negras básicamente no podrán enrocar durante un buen tiempo, aparte de que no se puede considerar ideas de iniciativa, eh, por ejemplo, cerrando la posición, haciendo F5 o E5, porque en todos los casos la pareja de alfiles blancos es la que siempre prevalece. Entonces sería E5, alfil B1, alfil E6, torre por D2, dama por D2, torre D1, y donde ya entra, se colocan ideas de iniciativa sobre la columna D, sobre esta diagonal acá, probablemente ubicando el alfil en la casilla E4 a futuro, y las piezas negras realmente tendrían un juego bastante sólido. Dama C3, alfil E4 y H6. Por ejemplo, H6 es una jugada cualquiera, ¿ok? Si se hace una jugada cualquiera, por ejemplo, en este tipo de posiciones, la intención siempre va a ser ir tocando las casillas que van a ser débiles. Por lo tanto, él va a estar obligado a defenderse echando las piezas hacia atrás, y al movilizar las piezas hacia atrás, las casillas iniciales, entonces las piezas blancas tendrían muy buen soporte, ¿ok? Ahora, si hiciera una jugada diferente, algo así tipo caballo G6, donde ya el caballo, que era la única pieza que llegaba al flanco de dama de forma directa, en modo defensivo, está ubicada en el flanco de rey para preparar, por ejemplo, el enroque en algún momento. Entonces, en este caso, la jugada dama F3 se convierte en un tubo, porque primero que todo comienza atacando el peón de F6, pero también prepara una red de mate con alfil por C6, ¿ok? Aprovechando, como dije anteriormente, esta diagonal del alfil que es extremadamente buena, ¿ok? Entonces fíjense cómo realmente la partida desde el punto de vista estratégico está bastante grave para las negras. Entonces, claro, hacen F5, caballo por B4, peón por E4. Claro, si tomaran acá peón por ejemplo, alfil por B4, F por E4, así, y sencillamente se podría jugar dama E5 buena, ¿ok? Porque dama E5 toca acá en la casilla F8 y toca en la casilla E6, por lo tanto las negras pierden material. Entonces, F por E4, caballo A6, muy buena jugada, que también pone de manifiesto en la cual Eduardo va a ir ganando las casillas negras directamente y prepara entonces la captura del peón que está en E4. Ok, forzando al negro a jugar F5, y F5 es una jugada que de entrada castiga de forma directa la falta de desarrollo del alfil en C8. Entonces, claro, a partir de acá, el juego que se da desde el punto de vista de las blancas es estratégicamente muy acertado. Entonces, caballo G6, alfil por D6. En lugar de caballo G6, quizás un interesante era torre D3, pero casi siempre alfil B2 saca mucha compensación. Ok, alfil B2, caballo C5, tocando la torre, tocando el peón. Y al final de cuentas, esta falta de desarrollo del flanco de dama y el alfil en E7, el caballo en E7, perdón, estorbando, pone de manifiesto de que las negras están en problemas de desarrollo. ¿Ok? Entonces, caballo G6, alfil por D6, dama por D6, torre D1. Ya de aquí a lo que le queda a Eduardo, que es un jugador extremadamente experimentado, dedicado al ajedrez de alta competencia, ya es tema de ir acomodando las piezas para ejecutar la estocada final. O sea, es muy difícil ya que un jugador de la talla de quien sea, bajo una posición tan complicada estratégicamente hablando, se pueda escapar de forma cómoda, ¿no? Entonces, claro, dama E7, siempre protegiendo las casillas negras. Por ejemplo, una jugada tipo dama A3 no es tan clara porque aquí hay ideas de combinatorias de caballo C7, ¿ves? Caballo C7, rey acá, F3, que de entrada prepara la captura acá y la entrada por la casilla D7. Entonces, las negras, la casilla F7. Entonces, las negras realmente están bastante mal en el tema del desarrollo y la exposición del rey, ¿no? Entonces, dama E7, caballo C5, F5, caballo A4. Caballo A4 que prepara un ida interesante con caballo B6, combinado de C5 y combinado de torre D6. Ok, por lo tanto, un ida interesante de jugar acá era la jugada B5. Pero esta jugada incluso es arriesgada porque si las blancas juegan con precisión, podrían hacer caballo B6 tocando el alfil que no tiene soporte, enroque, a peón por B5 y dama E2, y la dama de entrada se pasa al flanco de dama. Y entonces al intentar ganar material en el flanco de dama, las blancas, ¿qué van a tener a su favor?
una mayoría de peones, ¿ok? Y esa mayoría supone una ventaja decisiva porque en este caso esa mayoría va a estar acompañada de una torre contra un peón y una pieza menor que en este caso sería el alfil de C8 o en su defecto después de los cambios el caballo de G6 que también hay que considerar que está muy alejado. Entonces, bueno, E5 acá, F3, obviamente con muy buen criterio, abriendo la columna F para la torre, enroque, peón por F4, ok, sin cambiar piezas, porque si F por E4, torre por F8, se cambian las piezas y al final va a ser muy cómodo para jugar con las piezas blancas con la torre de ventaja. C5, rey H8, torre D6, torre G8 y aquí caballo B6. Entonces fíjense cómo las piezas del blanco están usando las casillas negras para penetrar de forma muy directa en la posición. Entonces, de forma directa, las blancas ya están estratégicamente preparando ideas de acceso mediante el uso de la columna D hacia la casilla D7 para preparar ataques sobre H7. Entonces, claro, alfil E6, peón por F4, peón por F4. Claro que tomar de caballo es un error por la jugada dama por E5, que cuelga todas las piezas. Entonces, E por F4, dama E2, y dama E2 prepara la jugada E5 en algunos casos. También prepara la posibilidad de movilizar el caballo vía C4 y que la dama soporte en la casilla C4. Así que aquí caballo E5. Claro, caballo E5 se cuelga el peón. En lugar de caballo E5 quizás oponía un poquito de resistencia a la jugada torre D7, torre G7, pero siempre con dama D3 se prepara la entrada de la torre. Y al prepararse la entrada de la torre se prepara la entrada de la dama por la casilla D6. Y eso es algo que a muchos jugadores les cuesta mucho dominar, que es el entender que al tener algún tipo de ventaja material, la forma más fácil y directa de ganar en una partida es cambiando las piezas. Simplifica las piezas y llegas a un final ganador, ¿ok? Entonces, bueno, caballo E5, torre por F4, dama G5, dama F2, entrada preparada la jugada torre F8 con la intención de cambiar piezas, alfil H3, atacando sobre el punto G2, G3, H5, preparando ruptura, y a partir de aquí es donde Eduardo empieza a mostrar su increíble habilidad táctica para conseguir jugadas combinatorias de forma muy clara. Caballo C4 comienza tocando el caballo que está en E5. Si caballo por, ok, aquí se podría jugar sencillamente B por C3, B por C4 y se amenaza la jugada dama B2, ok. Y dama B2 comienza a tener ciertas complicaciones para las piezas negras considerando que tenemos torre F8 o en su defecto torre F6 y torre H6. Entonces fíjense cómo ya ahora la posición de las negras comienza a tener problemas. Bueno, ya estaba teniendo problemas, pero en este caso los problemas son definitivos. Entonces, si H4 ama D4, si rey acá E5 y ya de entrada se prepara la jugada torre H4 y torre por H3. Entonces, claro, caballo G6 evitando, dama D4 jaque, rey H7 y claramente comienza el tema combinatorio. Torre F7 jaque, rey H6, torre por G6 buena, porque no se puede hacer tomar de torre por dama H8 con mate. Y tampoco se puede tomar de dama por la jugada torre F6 que gana de entrada la dama. Entonces no le quedó otra. Tomó de rey, pero al tomar de rey, sencillamente caballo E5 con jaque. Obviamente no podemos hacer dama por E5 porque sería un sacrificio, pero si se hiciera rey en H6, entonces la jugada sería dama D6 con red de mate en muy poquitas jugadas, ¿ok? Entonces fíjense cómo en este caso Eduardo ha sacado y ha mostrado su maestría, o sea, realmente ha jugado a un nivel estratégico bastante interesante y tenía mucho tiempo que no jugaba así, ¿ok? Bueno, sobre todo después del resultado malo de la Copa del Mundo, pero realmente acá está mostrando su dureza, su tenacidad a la hora de jugar en posiciones donde él se sienta cómodo y que pueda tener en contrajuego o un juego de ataque bastante sencillo. En este caso lo combinó con un tema de estrategia, aprovechando el mal desarrollo del negro, pero ha reafirmado realmente su fuerza y poder como jugador de un muy buen nivel, ¿no? Entre GMs. Bueno, esto fue todo. Realmente ya probablemente mañana
estaré hablando sobre lo que sería el match, cómo va el match final de la Copa del Mundo. Y bueno, vamos a ver cómo le va a Rayado después de haber caído en la segunda ronda ante Dingliren, ¿no? Nos vemos entonces en próximo, eh, las próximas horas, los próximos días, con un nuevo video. Cuídense mucho. Saludos.